Bueno, en algún momento estuvimos charlando acerca de cuál es el objetivo de la persona del objetivo real. ¿Recuerdan cuál es el objetivo? ¿Qué era lo que nos proponíamos analizar? ¿Qué nos proponíamos analizar? Había comparación lo mismo, pero como más que al cuadrado. Bueno, en algún momento estuvimos hablando acerca de cuál es el objetivo de la persona del objetivo real. ¿Recuerdan cuál es el objetivo? ¿Qué era lo que nos proponíamos analizar? ¿Qué nos proponíamos analizar? Con un minuto por gasto cardíaco, pero eso es lo mismo, ya que como gasto cardíaco al cuadrado. Frecuencia cardíaca. Recuerdan que yo les dije, si ustedes transitan por R1 y pierden de vista esto, es como si no hubieran cruzado. Porque van a estar mirando lo que por culpa nuestra ustedes terminan haciendo. Empiezan a ver que la cocorina, y que el canal, y que el cosito, y que el mecanismo de contracción se pierde de vista completamente cómo funciona el cuerpo. Así que traten de no perder de vista esto. Todas las pavadas que después les podamos decir están enfocadas específicamente a el control del medio interno. ¿Sí? Sin el control apropiado del medio interno, la célula se muere. Así que eso es a donde ustedes tienen que apuntar. A pensar el organismo, como incluso en situaciones fisiológicas y patológicas, tienen que pensar el organismo en términos de, células de interacción entre sí, y que son capaces de adaptarse a vivir en situaciones realmente muy extrañas, que pueden vivir a pH de 7,1, por ejemplo. En un medio interno con un pH de 7,1, todavía pueden estar viviendo algunas células así. El organismo entero puede estar viviendo en una situación de ese tipo. Entonces piensen el organismo en esos términos, ¿sí? en términos de la regulación del medio interno. Bueno, la regulación de la persona arterial forma parte de esto. Todas las regulaciones que ustedes vieron en neuro forman parte de esto. Todo lo que ustedes ven en la verdad forma parte de esto. No olvidar, no opino ni hablar. Entonces, como parte del medio interno, nosotros íbamos a estudiar la regulación de la oferta de oxígeno. ¿Sí? Es decir, cuánto oxígeno o lo que el sistema cardiovascular respiratorio ofrece al objetivo. Y a esto lo habíamos llamado DO2, ¿sí? La oferta vital de oxígeno, o delivery de oxígeno. Este es el concepto central de la cruzada de cardio-reto. Si vos no sabés cómo se regula la oferta, más si no sabés qué es, tampoco sabés cómo se regula, probablemente. Pero si no sabés cómo se regula la oferta de oxígeno, tampoco sabés cómo se hubiera pasado por acá. Podés saber un montón de detalles, pero no sabés lo importante. ¿De qué factores depende la oferta de oxígeno? Frecuencia cardíaca. Oferta de oxígeno. ¿Cuánto oxígeno vos necesitas al día? Vamos antes, a ver, hacia el tiempo. Depende del caso cardíaco. Vamos un poquitito antes. ¿Para qué? ¿Para qué necesitamos una oferta de oxígeno adecuada? Y para eso necesitas sangre nada más. Yo le podría poner agua en el sistema cardiovascular y de todas maneras vos tendrías perfusión. Y se duraría poco. Para que se mantenga funcionando la cadena de electrones. Sí, pero eso ¿para qué se usa? Para tener ATP. Es decir, la idea es que yo para poder generar suficiente ATP y poder seguir viviendo y no estar en coma, necesito, sí o sí, que haya suficiente oxígeno. ¿Estamos? Y los tejidos entonces consumen oxígeno y a eso lo llamábamos VO2, el consumo de oxígeno. VO2, consumo de oxígeno. ¿Cuánto oxígeno los tejidos están consumiendo? Entonces, para asegurar una provisión apropiada, el sistema cardiovascular respiratorio le ofrece a los tejidos la DO2, la oferta vital de oxígeno, delivery de oxígeno. Cuando yo digo esto, estoy pensando en todo el organismo. En todo el organismo en general, pero podría pensarlo en términos de un tejido particular. Por ejemplo, cuánto es la oferta vital de oxígeno a mi bíceps, cuál es la oferta vital de oxígeno a mi cuádriceps, a mi vaso, a mi páncreas, al órgano que a ustedes se les ocupa, ¿sí? Particularmente al cerebro, por ejemplo, al corazón. Estos dos, por supuesto, se influyen mutuamente, ¿sí? Particularmente el consumo de oxígeno influye sobre el delivery de oxígeno. Pero si lo tengo que pensar por ahora en términos del organismo completo. La semana que viene vamos a pensarlo en circulaciones específicas. Por ahora sigamos pensando en el organismo completo. Y algo vamos a conversar de circulaciones específicas. Entonces, ahora sí, ¿cuáles son los factores de los cuales depende la oferta vital de oxígeno? Frecuencia cardíaca. Pero de los factores de los cuales depende directamente. Porque yo quiero decir, a ver, el delivery de oxígeno de una persona es tal cosa, por tal cosa, por tal cosa, más tal cosa, o por tal cosa. ¿Y cómo? El cambio de acceso, ¿cómo lo multiplico? De la presión. O sea, depende del cambio de acceso, depende de la presión, pero no depende directamente de esa cosa. El contenido de oxígeno en la sangre.
Lo que yo tengo que pensar es cuánto oxígeno llega a los tejidos. ¿Por dónde va el oxígeno? Por la arteria. Por la sangre. Los oxígenos viajan en la sangre. No es tan cierto que viaje por las arterias. Viaja también por las venas. ¿Sí? Viaja por muchos lugares el oxígeno. Entonces, viaja por la sangre. Y la sangre es la que tiene que llegar a los tejidos. Estamos, yo necesito considerar dos cosas. Y esto ya lo charlamos, Les digo de verdad, se están perdiendo la pulsada de Carlos Renzi si ustedes no toman en cuenta esto que les estoy diciendo. Van a aprender detalles que no sirven absolutamente para nada. Para nada. Sigan leyendo de Boron y van a seguir así, Déjenme retarlos un poquito, porque hay un montón de libros que tiran muchos detalles. Y son solo detalles. Y el bosque se pierde. Si ustedes piensan, dentro de 2 años se van a acordar de las pavadas que nosotros les decimos en la clase, están equivocados. Están totalmente equivocados. No se van a acordar de estas cosas. ¿De qué se van a acordar? De lo grande, de lo importante. Espero que se acuerden de esas cosas. Y por eso voy a hacer hincapié solamente en lo que es importante. ¿Estamos? Entonces, la oferta del oxígeno depende de 2 factores. Es igual que ese factor. ¿Quién es el que me hace falta haciendo acá? Puede. Entonces, la oferta del oxígeno depende de 2 factores. Depende. ¿Cuánta sangre llega a los tejidos? ¿De cuánta sangre llega a los tejidos? ¿Y de cuánto oxígeno transporta esa sangre? Es decir, que si yo pienso entonces en la oferta del oxígeno, está determinada por 2 cosas. Primero, ¿cuánta sangre llega a los tejidos? Eso tiene un nombre, se llama gasto cardíaco. Esto se lo analizo para todo el organismo en general, pero lo puedo analizar para cada tejido. En ese caso, por ejemplo, se piensa en el cerebro. ¿Cómo se llama la parte del gasto cardíaco que llega al cerebro? ¿Cómo se llama la parte del gasto cardíaco que llega al riñón? Flujo sanguíneo del órgano que corresponde. ¿Sí? Por ejemplo, se podría decir flujo sanguíneo cerebral, flujo sanguíneo renal, flujo sanguíneo lo que sea, ¿sí? Pancreático, intestinal. Esto entonces, si lo considero para cada órgano. Pero ahora nos vamos a quedar con esto, con el gasto cardíaco. Porque primero nos interesa el panorama general. Y la semana que viene vamos a charlar entonces de estas particulares. Y depende, no solo del gasto cardíaco, sino también depende de esto de cuánta sangre sale. También cuánta sangre se distribuye por el organismo. Pero también me importa saber cuánto oxígeno tiene esa sangre. Así que el otro factor del que depende es el contenido arterial de oxígeno. Son los 2 factores de los cuales depende el delivery de oxígeno. De hecho, el delivery de oxígeno es el gasto cardíaco por el contenido arterial. Y si lo pienso en cada órgano en particular, bueno, si lo pienso en el cerebro, es el flujo sanguíneo cerebral por el contenido arterial de oxígeno. ¿Y de qué depende el gasto cardíaco? ¿Cómo puede calcular el gasto cardíaco o volumen no cardíaco? El volumen sistólico. Recuerden que el gasto cardíaco es el volumen de sangre que sale del ventrículo izquierdo o del ventrículo derecho, según tengan ganas de considerarlo, que debería ser más o menos el mismo. Entonces, el volumen de sangre que sale del ventrículo izquierdo en cada minuto. Y eso es instalado por la cantidad de sangre que sale en cada latido, por la cantidad de latidos que hago en cada minuto. Esto es, el gasto cardíaco es la frecuencia cardíaca por la descarga sistólica. ¿Estamos de acuerdo acá? Imagino que todas las personas que están acá ya sabían esto. Descarga sistólica o volumen sistólico. ¿De qué depende la descarga sistólica? Los determinantes del volumen sistólico o de la descarga sistólica, ¿sí? Que son estos 3. Esto lo tienen que saber mejor que la dirección de su casa. Tienen que saber su número de documento. Descarga sistólica depende de la precarga, la postcarga y la contractilidad. ¿Qué influencia tiene la precarga sobre el volumen sistólico? Si aumenta la precarga, aumenta el volumen sistólico. Si aumenta la postcarga, aumenta la posición, así que disminuye el volumen sistólico. Si aumenta la contractilidad, mejora la eficiencia contráctil, así que aumenta el volumen sistólico. Así que precarga y contractilidad son directamente proporcionales y la postcarga inversamente proporcional, ¿está bien? O mejor, la descarga sistólica inversamente proporcional a la postcarga, y de caso que son la precarga y la contractilidad sale. ¿Estamos bien? Nosotros lo que vamos a hacer hoy es ver otro punto de vista acerca de esto. Recuerdan que tenemos visto diferentes puntos de vista respecto al ciclo cardíaco. Bueno, hoy vamos a tratar de empezar a juntar un montón de cosas que ya estuvimos viendo, salteadas, pero hoy tenemos que ver todo más o menos juntos. ¿Y de qué depende el contenido arterial del oxígeno? Esto no. ¿Cómo viaja el oxígeno en la sangre? ¿En la hemoglobina? ¿Solamente en la hemoglobina? No. Y libre también. Hay una parte que viaja, una hemoglobina y una parte que viaja en suelta. Así que el contenido arterial de oxígeno
es la fracción libre más la fracción disuelta. Perdón, más la fracción unida a la hemoglobina. ¿Está bien? Perdón, disculpe. Fracción libre es la disuelta. Más la fracción unida de hemoglobina. Esto lo vamos a ver mucho mejor en red. Así que por ahora nos vamos a quedar con esto. ¿Acá estamos? Bueno. Vamos a ver entonces, ¿de qué depende la frecuencia cardíaca? No lo sé muy claro, bueno, ¿de qué depende? Si alguien te pregunta en la calle, ¿qué tiene un micrófono? ¿De qué depende tu frecuencia cardíaca? El sistema simpático, el estado en el que está. ¿Qué opinan? ¿Cuál es la correcta de estas dos? Las dos. Simpático, o el estado en el que está. Como todo este lado vota el estado en el que está, la que no es el simpático. Las dos son correctas. Las dos son correctas, totalmente correctas. Porque la activación simpática depende del estado en el que estás. Me podrían haber dicho la activación parasimpática también depende de la zona biológica, depende de un montón de cosas. Yo diría depende del estado, de lo que estoy haciendo. Básicamente depende de eso. ¿Cuál es entonces la frecuencia cardíaca normal? Mirá, le acabo de decir la respuesta y ustedes siguen diciendo 60 60. Acabo, imagínate que acabo de subir la escalera. O como me pasó a mí, acabo de mudar. Y vengo corriendo y subo la escalera. ¿Cuál es la frecuencia cardíaca normal para mí en ese caso? Y bueno, ahí también depende de cómo sea yo. Si entrenando todos los días o si soy estudiante de medicina. Bueno, entonces, la frecuencia cardíaca está principalmente regulada por el sistema nervioso simpático. Y eso depende muchísimo de lo que reciba. Así que, fundamentalmente, ¿cómo se regula la frecuencia cardíaca? Se regula a partir de la actividad del sistema nervioso autónomo. Y por supuesto, hay otro determinante, porque hay una regulación hormonal también. En realidad no es una regulación rápida. También hay algunos reflejos que se dan, reflejos muy locales, siendo mal la aurícula derecha, por ejemplo. ¿De qué factores depende la precardia? ¿Del retorno venoso? Retorno venoso. ¿De qué? De la contracción de la aurícula derecha. Cuando pienso en esto, mientras tenés precarga, contracga, contractilidad, recuerden que pensando en el ventrículo. Estoy pensando específicamente en el ventrículo. En la extensibilidad del ventrículo, no solo de cuánta sangre llega, sino además qué capacidad tiene ese ventrículo para absorber ese volumen, para recibir ese volumen. ¿Algo más? La frecuencia cardíaca. ¿Por qué decimos que la frecuencia cardíaca? Porque cuando aumenta la frecuencia cardíaca disminuye la diástole, dice. ¿Están de acuerdo con eso? Sí, es correcto. ¿Cuánto tiene que subir la frecuencia cardíaca para que se afecte la diástole? Tengan presente esto, porque esto está en todos los libros. Te dicen si la frecuencia cardíaca sube, la diástole se acorta y por lo tanto no se llena bien el ventrículo. Piensen en esto. Yo tengo una... Es correcto eso, es correcto, pero con muchos peros. Si yo considero el gráfico de volumen ventricular en función del tiempo para cada ciclo cardíaco, ¿cómo ocurría eso? ¿Cómo ocurría el cambio de volumen? ¿Así? En función del tiempo, el tiempo sigue transcurriendo. ¿Qué pasa en la diástole? ¿El volumen sube o baja? ¿O se mantiene? Bueno, hay una parte donde no, hay una parte donde se mantiene y otra parte donde sube. ¿Qué parte ocurre primero? Pues vamos a arrancar por donde se abre la válvula. Entonces, vamos a arrancar con un volumen. ¿Con qué volumen arrancamos? Estamos pensando en el ventrículo de Precarga. 50 mililitros, vamos a poner así. 50 mililitros. Acá volumen en mililitros. Entonces, partimos de 50 mililitros, más o menos. Tenemos este volumen, vamos a empezar directamente de acá. Supongamos que empezamos a llenarlo, acá. ¿Sí? ¿Cómo trazo el trazo de llenarlo? Así. Elijan, a ver, trazo. Así. Vamos a poner 1, 2, 3. ¿Quién vota 1? ¿Quién vota 2? ¿Quién vota 3? Bueno, a ver, vamos a empezar a pensar. A ver. ¿Sí? Vamos a pensar. ¿Cómo se divide la diástole? Vamos a la diástole. ¿Sí? Sabemos que el volumen sube, partimos de 50, que se llama volumen residual. Esa mitad pavada y después no saben cómo funciona el vehículo. Vean lo que apunto con... No saben las cosas grandes. Esta es una cosa muy grande, Esto es muy grande. ¿Cuáles son las fases de la diástole? Las saben de memoria y después no pueden hacer el gráfico. Primero, el llenado pasivo rápido. ¿Qué se nos ocurre que es llenado rápido? ¿Qué pasa con el cambio de volumen? El llenado rápido. En poquito tiempo sube mucho el volumen.
¿Estamos de acuerdo? ¿Qué sigue? Que no es pasivo lento. El pasivo lento. ¿Qué va a pasar en el pasivo lento? Pero mucho menos, el cambio de volumen va a ser mucho más pequeño. ¿Cierto? Y después, Hasta el auricular. la cítula auricular o llenado activo. Entonces, después viene el llenado activo. Patada auricular. Entonces, esto transcurre primero en forma rápida. O sea, el volumen crece un montón. Rápido, al principio. En tiempo corto crece mucho el volumen. O sea que va a ser como algo así. ¿Sí? Y después poquito. Así que si en este tiempo yo tengo todo este cambio de volumen, quizá en el otro tiempo tenga un cambio de volumen más chiquito. Podrían haber ventilado así y así. Estaba más o menos bien. Y después tengo la patada auricular y ahí vuelve a subir la chica más. ¿Está bien? Entonces ocurre en 3 fases. Más o menos así. La idea es que, fíjense ustedes que para cambiar el tiempo de duración de la diástole, yo tengo toda esta fase durante la cual el llenado ventricular es muy pequeño. O sea, la frecuencia cardíaca tiene que aumentar bastante para que se acorde realmente, para que se reduzca el llenado ventricular, para que eso afecte al llenado ventricular. Me parece por encima de 180, 170, 180. El llenado ventricular no se afecta si estoy corriendo y estoy haciendo 50, estoy corriendo 150. No se afecta mucho, no podría correr. ¿Se dan cuenta de esto? Salís a hacer ejercicio y te pregunto, tu frecuencia cardíaca es 120, ¿qué pasa con el llenado ventricular? ¿Se reduce? No, no se reduce nada el llenado ventricular. No podría estar corriendo si se redujera. ¿Se entiende la idea? A esa frecuencia cardíaca no se reduce el llenado ventricular, porque tenés un montón de margen para reducir esto. Digamos que ahí pasas a depender un poquito más de la patada. Empieza a ser un porcentaje un poquito más grande. ¿Qué pasa después? Se cierra la válvula. Inmediatamente ocurre la contracción isovolumétrica. Así durante ese tiempo yo tengo un breve espacio por ahí durante el cual el volumen no cambia. Y después la eyección, el periodo eyectivo. ¿Cómo dibujo la tuya? Otra vez, le doy 2 opciones. De 3 opciones. Mucha pendiente para abajo y después se va a reducir. Mucha pendiente para abajo y después se regulariza. Algo así, digamos, ¿no? ¿Así? ¿Está bien? El tiempo debería ser más cortito, más o menos tendría que tomar 2 tercios, 1 tercio, 1 tercio para la diástole, 1 tercio para la sístole, bueno, dibújelo bien. Entonces tenemos, más o menos, 2 tercios para la diástole, 1 tercio para la sístole. Y arrancamos de vuelta con la presión isovolumétrica y con la presión isovolumétrica y después la parte de llenado otra vez. ¿Estamos más o menos? O sea, sí, depende de la frecuencia cardíaca. Pero lo que pretendo es que después no ocupa esto de memoria. Diciendo, sube la frecuencia cardíaca, listo. Entonces me baja el volumen sistólico, me baja el llenado ventricular. Bueno, no, hay límites para esto. Por supuesto, si vos estás haciendo un ejercicio máximo y estás a 220, bueno, sí, ahí sí, estás haciendo problema. Ahí estás haciendo problema. Bueno, ¿cuál es la frecuencia máxima, la frecuencia cardíaca máxima que vos deberías tener en un ejercicio? ¿Cómo estás haciendo ejercicio? Vamos a suponer, sos médico, ¿sí? Y viene alguien y te pregunta, ¿me puede contar? Yo empecé a entrenar, ¿sí? Y me dijeron que me tengo que tomar la frecuencia cardíaca. No sé para qué, y hasta dónde la puedo levantar. Yo a correr y la frecuencia cardíaca se me pone en 210. ¿Está bien? Ese fue el nivel de entrenamiento. Según el nivel de entrenamiento, Como 220 menos tu edad. 220 menos la edad. Un poquito más específico. Depende de la edad. Bueno, lo correcto es que depende de la edad. ¿Sí? Y la forma de calcularlo es exactamente como lo dijo el compañero. Es 200, la frecuencia cardíaca máxima que vos podés tener mientras estás haciendo ejercicio se calcula como 220 menos tu edad. Es decir, acá imagino, una persona de 23 años. ¿Hasta qué frecuencia cardíaca puede llegar mientras hace ejercicio? Estás en el gimnasio, te dice, tomate la frecuencia cardíaca ya. Afloja. No puedes tener más de 200. ¿Estamos? Si tenés 30 años, si tenés 40, y bueno, va bajando. ¿Sí? Si querés que tu corazón siga latiendo bien, tienes que hacer eso. Por ahí decía, depende del entrenamiento. Los maratonistas manejan otro tipo, digamos, de frecuencia cardíaca. ¿Quién está hablando? Yo. Muy bien, los maratonistas manejan otro tipo de frecuencia cardíaca. Bueno, no sé si otro tipo, pero manejan otro valor de frecuencia cardíaca. ¿Qué decís eso? ¿Estás de acuerdo con él? ¿Te agarras un maratonista? Maratonista, ponele que corra otro ejemplo. Manejan otra frecuencia cardíaca. Tienen hipertrofia. O sea, hasta el estado basal manejan frecuencia cardíaca por debajo de lo normal. Ah, pero esto cambia. No, eso no cambia. Eso no cambia. Eso es muy importante después. Pero vos sos maratonista.
tenés 30 años, sos maratonista. ¿Hasta qué frecuencia cardíaca podés llegar? Ya tenés un ratito, 190. Pero yo, 190, cállate, 190. ¿Cómo hace un atleta para poder hacer más gasto si su frecuencia cardíaca máxima a la que debería llegar, porque si se pasa la cosa se puede complicar, para mantener su oferta de oxígeno adecuada? ¿Cómo hace si tiene un gasto mucho más grande? ¿Cómo hace? Bueno, empiezan a aparecer adaptaciones. Justamente empiezan a aparecer adaptaciones. ¿Qué adaptaciones hace? Más volumen sistólico. Bueno, lo que hace generalmente ese miocardio es, primero, la cavidad se agranda, la pared se vuelve más gruesa. Entonces vos empezás a manejar volúmenes sistólicos mucho más grandes. Pero encima de todo, vos empezás a manejar frecuencias cardíacas más bajas. ¿Saben tomar la frecuencia cardíaca? Me imagino que sí. La verdad que todo el mundo está acá, tranquilito. ¿Dónde es la frecuencia cardíaca? ¿Dónde se toma la frecuencia cardíaca? Bueno, yo le voy a dar dos opciones. Hay muchas, por supuesto, pero le voy a dar dos opciones. Pueden tomarse la radial. Otra opción, pero no vamos a sacarse demasiado. No quiero que se desmaye nadie. ¿Saben cómo se mueve la carótida? ¿No saben cómo se mueve la carótida? Se busca en el ángulo, detrás de la tráquea. Van ahí, y si hablan no le van a sentir. Ahí está. Por lo pasado, el paquete hace nervioso después. Pasaba por ahí. Una cosa que convendría que hiciera es esta. Vamos a poner que yo me tomo el pulso radial y tomo el pulso a la vez, me voy en otro orden temporal. ¿Qué hay que hacer? Usen en su imaginación, tómense las dos. Así. ¿Se encuentran? Igual, si pudieran, bueno, te lo copio. ¿Cómo tendrá que ser? La onda de pulso viaja muy rápido. Exactamente no voy a sentir la diferencia entre tomar onda de pulso acá y tomarla acá. ¿Está bien? Pero si uno pensara, bueno, a ver si pongo un aparato que tenga un grado de precisión temporal enorme, ¿qué tendría que pasar? Y hasta acá tiene que llegar a la distancia, hasta acá. ¿Está bien? Pero tendría que tener mucha precisión. Sí, está empujando la sangre. Pero la onda de pulso tarda en viajar. ¿Sí? Si yo empujo un líquido y miro allá, tarda en viajar. Es una onda de choque. Viaja muy rápido. Eso digo, tiene que tener una presión temporal muy grande. Viaja muy rápido. Es como, viaja más o menos así. Como cuando yo hago que arranque un tren, ¿sí? La velocidad del tren no es igual que la velocidad con que la locomotora mueve al último vagón. Cuando la locomotora arranca, el último vagón hace así. Ya automáticamente arranca todo. ¿O no? ¿Se dan cuenta? Esa perturbación que da para la locomotora viaja para atrás mucho más rápido que lo que ese vagón tarda en llegar a levantar la locomotora. La velocidad del tren no es igual que la velocidad de la perturbación que mueve. ¿Se dan cuenta de esto? Bueno, una pava. Una taradez, olvídense de lo que digo. Necesitas, ¿por qué estoy tomando con uno solo? Porque lo que necesito hacer es generar un flujo turbulento. De modo que, a ver, la idea es comprimir con dos dedos, con los dos de las puntas, y tomar con el del medio. Si yo solamente apoyo, no se ve. Sí, necesito tener un poquito de flujo turbulento. De modo que la sangre pase o genere choque ahí en ese lugar. Por eso te dicen que tenés que tomarlo con tres dedos. Si vos tomás con el pulgar, bueno, lo vas a sentir o antes o después. Créeme que es más fácil probar, es más fácil tres dedos, así o así. Cuando te tomas vos así, así. Tomas así. Esa persona haga más. Sigue tomando el pulso. Eso y la onda del pulso son cosas distintas. Yo así te estoy tomando la frecuencia cardíaca, pero además que podés ver, si fueras un buen semiólogo, podrías ver la onda de pulso. Ya hoy, los buenos semiólogos prácticamente no existen, así que nadie mira la onda de pulso. Pero más o menos uno tendría que ver qué pasa con la amplitud, por ejemplo, de esa onda. Y si genera dos choques, por ejemplo, o uno solo, si es muy amplio. Eso te dice algunas cualidades. Supongo que en semiología van a ver todo. Bueno, volvamos al tener. Entonces, estábamos en esto, en el retorno venoso de la intensividad como determinante de la precarga. Por supuesto, depende de la frecuencia cardíaca. ¿Sí? Al valores muy altos de frecuencia cardíaca, la precarga disminuye. Porque no le da tiempo al ventrículo para que se llegue. A costar más tiempo que la diastasis y de adaptar una parte que se va a empezar a conectar. Sin embargo,
Cuando vos aumentás la frecuencia cardíaca, ese aumento de la frecuencia cardíaca está dado por esto. ¿Estamos de acuerdo, no? Ahora, cuando vos tenés una activación simpática, ¿afectás solamente la frecuencia cardíaca? No, No, no afectás solamente la frecuencia cardíaca. ¿Qué más afectás? los vasos. Y afectás todo esto. ¿Cierto? Si como estás afectando todo esto, el efecto de la frecuencia cardíaca termina bastante diluido. ¿Sí? Bastante diluido en ese caso. Sobre esto, ¿cómo actúa el simpático? ¿Qué influencia tiene? ¿Cómo? Aumenta la frecuencia cardíaca. ¿Sí? Eso se reduce acá. Aumenta la recarga. ¿Por qué aumenta la recarga? Bueno, aumenta la contractilidad. Contractilidad, ¿sí? No contractibilidad. Contractilidad. Aumenta la contractilidad o inotropía. Eso lo aumenta de forma directa. ¿Cómo lo hace? Esperamos. ¿Cómo hace la contractilidad? Estaba diciendo la recarga. Voy a decir la contractilidad. Nos quedamos con la contractilidad, ahora vamos con la lateral. La contractilidad. ¿Cómo me cambia la contractilidad? Porque resulta el acceso al calcio. Facilita el acceso al calcio. ¿Eso cómo lo hace? ¿Quién habla? Facilita el acceso al calcio. O sea, permite que el calcio se mantenga más tiempo disponible para que las células aumenten su contractilidad. Ajá. Algo por ahí. Algo por ahí. Tiene que ver el calcio. Bueno, la cosa es que la activación simpática favorece la recaptación de calcio por el cerca. Eso lo hace a través del fosfolama. A quien le interese, mírelo. Pero ese es el mecanismo. Yo tengo más calcio disponible para liberar en el siguiente latido. En el retículo celular. Así que el simpático aumenta la contractilidad. ¿Qué más hace? Lo que vos tenés que darte cuenta, justamente estoy apuntando que si yo aumento la frecuencia cardíaca por la activación simpática, el efecto no se reduce solo aumentar la frecuencia cardíaca, sino que la contractilidad aumenta. Si la contractilidad aumenta, mi descarga sistólica puede reducirse por esto, pero va a aumentar por la contractilidad. ¿Qué más pasa? Favorece la relajación. Bueno, ¿se dan cuenta? Si favorece la relajación, ¿qué es lo que pasa acá? El llenado rápido aumenta. El llenado rápido aumenta. Pero si vos salís a correr, o te vas al gimnasio y estás haciendo una clase de aeróbics o de spinning o lo que quieras, es cierto, entonces es verdad que se va a reducir, entonces se va a aumentar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el ventrículo se vuelve como un chupador de sangre, el autista. Se relaja mucho mejor. ¿Por qué? Porque esto aumenta el sincropismo. La activación simpática aumenta el sincropismo. Porque capta mejor calcio. Entonces, para la relajación, recuerden, su proceso activo, la relajación es un proceso activo que requiere que el calcio sea removido del citoplasma. Pero el sistema nervioso autónomo lo favorece, el simpático, naturalmente favorece eso. Así que decías, es cierto, baja esto, sube. ¿Qué más? Aumenta la contractilidad de la pata auricular. Recuerden que nosotros no tenemos solamente miocardio en el ventrículo, también tenemos en la orina. Se cambia mucho, pero es verdad que sí, mejor la pata auricular. ¿Qué más hace? Hay una cosa re importante que no está diciendo el mecánico. Aumenta la resistencia periférica. Aumenta la resistencia periférica. ¿Por qué aumenta la resistencia? Vasconstriction. El simpático da reacciones muy distribuidas. En general, vos salís a correr y te vas a poner la primera proteína. Para menos que entonces, hay vasoconstricción. ¿Qué pasa acá si hay vasoconstricción? Aumenta el flujo venoso, porque no solamente tengo vasoconstricción en las arterias, sino también en las venas. Y en las venas hay algo muy importante. ¿Qué pasa si justamente salgo a correr? Yo estaba parado, así, y de repente, ¡pum!, empiezo a correr. La bomba muscular. La bomba muscular. Recuerden, cuando vos estás parado, lo que tenés es una gran presión hidrotática que empuja las venas hacia afuera. Entonces las venas, que son vasos de capacitancia, almacenan sangre. Y la cantidad de sangre que almacenan depende de la posición en la que estás. Ya habíamos visto que, lo habíamos visto en la primera clase, así que hace mucho tiempo, que cómo podíamos evitar la hipotensión hidrotática. ¿Recuerdan eso? Lo habíamos visto. Estoy acostado, tranquilo, así, y de repente estoy levantando. Digo, ay, tengo que tomar una cerveza. Me levanto, internet. Me levanto así, ¿no? Y así. ¿Qué es lo que me puede pasar? Y de ahí es muy probable, si yo manejo presiones bajas, es muy probable que me maree, si hay menos agua al tanque, y entonces termine con una nicotina. ¿Cómo evitaba esto? Bueno, esto se hace por dos mecanismos fundamentalmente. Primero es la bomba muscular. Si vos te parás y usás los músculos de los miembros inferiores, los músculos extensores, esos músculos contraídos aprietan más las venas, y por lo tanto la sangre no se puede acumular en las venas. Entonces vos reducís la capacitancia venosa. ¿Estamos? Y hace que eso se mantenga como volumen circulante. Y por otro lado, ¿qué más?
Porque esa es una reacción inmediata. ¿Estamos? Es una reacción. Es algo que yo lo he visto inmediatamente. Pero después hay reflejos. Empezamos por los varoreceptores. Porque si cuando vos te levantás, las venas acumulan más sangre. ¿Sí? Porque las venas son intensibles, son muy intensibles. Es una presión hidrostática bastante grande. Cuando digo esto, ¿se entiende lo que estoy hablando? Por la duda lo digo. Yo tengo, cuando estoy acostado, tengo todo el sistema cardiovascular al mismo nivel. ¿Cuál es la presión hidrostática que manejo ahí? Cero, si tengo todo al mismo nivel, cero. Entonces las venas están empujadas hacia afuera por una presión que está dada por qué? Por la presión de bomba. ¿Sí? La presión con la que empuja la presión de llenado, la presión de bomba, con cuánto empuja el corazón. Lo que me quedó de todo eso, pasó por las arterias, pasó por las arteriolas, pasó por los capilares, lo que me queda en las venas. La presión que me queda en las venas, ¿está bien? Ahora me paro. Entonces, la misma vena, corta así ahora. Y con todo el sistema cardiovascular por encima. ¿Qué es lo que soporta? Y ahora soporta esta misma, ¿sí? Que sigue siendo el corazón, sigue empujando lo mismo, pero además soporta el peso de toda la columna de líquido, del por arriba. Por lo tanto, la vena está más empujada hacia afuera. Y la vena es muy sensible. De modo que si yo la empujo así, o la empujo así, hay una enorme diferencia. Las arterias son menos sensibles. Entonces cuando me paro no cambia tanto. Cambia, pero no tanto. Más o menos vamos. Así que gran parte de la sangre se queda en las venas, en ese caso. Por lo tanto, me reduce el retorno venoso. Ahora mi ventrículo derecho, a la ventrícula derecha está llegando menos sangre. Por lo tanto, mi ventrículo derecho va a tener menos sangre. Que ha presionado menos. La precarga del ventrículo derecho se redujo. Por lo tanto, cuando escupe, en el siguiente latido, saca algo menos. Ahora escupe menos. ¿Sí? Se redujo la precarga acá. Se reduce la precarga, se reduce el volumen histórico. Estamos pensando en el ventrículo derecho. Pero eso tarde o temprano va a repercutir en el izquierdo. ¿Sí? Como repercute en el izquierdo, porque esa sangre que sale de menos del ventrículo derecho va a salir de menos después, un par de latidos después, en el izquierdo. ¿Estamos? Esto es no un par de latidos después. En el izquierdo pasa lo mismo entonces. El izquierdo, cuando escupa menos, ¿qué va a pasar? Sí, tiene menos volumen histórico y por lo tanto tiene menos los vasoreceptores que tenemos en donde. En el callado aórtico y en el seno carotídeo. Tenemos vasoreceptores en el callado aórtico y en el seno carotídeo. Y esa reducción de la descarga sistólica le tiene menos a esos vasoreceptores. ¿Cómo funciona un vasoreceptor? Es un órgano que está en la pared, el vaso, y que sensa cuánto se extiende. Cuanto más se extiende, más descarga. Hasta acá vamos bien, ¿no? Más se extiende, más descarga. Entonces, cuando ese vasoreceptor, en este caso, yo acabo de pararme, mi ventrículo izquierdo termina empujando menos sangre, ven que si se reduce la precarga del ventrículo derecho, después se va a reducir la precarga en el ventrículo izquierdo, ¿cierto? Cuando se reduzca la precarga en el ventrículo izquierdo, voy a tener una disminución del volumen sistólico. Y esa disminución del volumen sistólico entonces va a hacer que mis vasoreceptores sean menos distendidos. Si son menos distendidos, entonces están menos activos. Bueno, eso, les vamos a ver cómo, se sensa en el bulbo raquídeo. Y esto genera la descarga simpática. ¿Está bien? Así que, de esa manera yo consigo atemperar los efectos del ortostatismo, que evito la hipotensión rotativa. ¿Cómo diagnostico? ¿Cuál es el parámetro que tengo que ver para pensar si la persona tiene o no hipotensión rotativa? Es re fácil. Yo tengo a la persona acostada, le hago pararse, y si le baja 20 milímetros de mercurio o más la presión, tiene hipotensión rotativa. Es muy probable que se le arruine. 20 milímetros de mercurio. No tiene que bajar más de 20 milímetros de mercurio. Entonces, justamente, esa activación simpática, en el caso del rotatismo, es importante en gran parte porque te produce vasoconstricción venosa. Entonces, logra que el retorno venoso no se reduzca tanto, que se normalice más o menos pronto. Y en ese efecto hay un receptor involucrado, esto ya es un poco más anecdótico. ¿Cuál es el receptor del membrana involucrado? Es alfa 1. Alfa 1. Para esto, llamamos con un lugar. Alfa 1. ¿Por qué es importante saber esto? Porque hay un montón de drogas que son bloqueantes alfa 1. Y si vos le das la droga a la persona, esa persona empieza a tener problemas cada vez que se levanta. Yo te bloqueo los receptores alfa 1, listo, el sistema nervioso autónomo ya deja de tener efecto en eso, por lo tanto la persona se levanta, la reacción simpática le va a hacer un montón de cosas, pero no le va a hacer esa vasoconstricción. Si no hace vasoconstricción, puede desmayarse, puede tener una lipotimia. ¿Estamos bien? Genial. Entonces, si ustedes se fijan, esa vasoconstricción periférica le cambia la poscarga. ¿Por qué me cambia la poscarga? Yo también lo llamamos, es el momento de juntar cosas. ¿Por qué me cambia la poscarga? ¿Por qué cambiar la receta periférica me cambia la poscarga?
¿Recuerdan que habíamos dicho que uno podría representar el sistema cardiovascular más o menos de esta manera? Particularmente en términos de resistencia de la resistencia periférica y el efecto de inglés. Mi ventrículo izquierdo empujando acá tengo la aorta, y acá estoy representando la resistencia periférica. Ojo, ¿dónde está el principal, la principal porción del sistema cardiovascular que tiene resistencia? Porque todo el sistema tiene resistencia. Capilares, arteriolas, arteriolas. ¿Por qué las arteriolas tienen? Porque la vasoconstricción, pero la vasoconstricción me permite cambiar. No me dice que tengo más o menos resistencia. Esto también es una anécdota, ¿eh? Podrías no saberlo, y no importa. Serían excelentes médicos igual. Pero podemos tratar de explicar. ¿Por qué? Primero, estamos hablando de arteriolas. ¿Sí? Así que, estamos hablando de arteriolas, digo, para que no me esté la pata rápido, los eritrocitos no se deforman nada, porque la arteriola sigue siendo bastante más grande que el eritrocito. ¿Sacamos bien? ¿Sí? Segundo, escuché por ahí que las paredes de la arteria tienen que ver en todo esto. Y no, tienen absolutamente nada que ver las paredes de las arterias. Las arterias tienen paredes gruesas, pero eso no me da la resistencia periférica. ¿Sí? Eso lo que me permite es modificar la frecuencia de la resistencia periférica. ¿Sí? Le permite a la arteriola hacer esto o esto. ¿Estamos? Le permite achicar o aumentar el diámetro. Gracias a que tiene justamente la pared gruesa. Pero eso no cambia la resistencia periférica. A ver, la pared no es el sitio que da la resistencia. Es el sitio que la modifica, que la regula el radio. Pero no es el sitio de la resistencia. Las arteriolas son el sitio de la resistencia periférica simplemente por la forma en la que se dividen. Es un tema geométrico. Y hasta ahí voy a decir, a quien le interese muchísimo esto, yo le doy un ejercicio y lo va a probar solo. ¿Sí? Si les interesa muchísimo, le doy un problemita y lo hacen para la semana que viene. Para hacer ejercicio. Tiene que saber matemática. Para poder hacer eso, tiene que saber matemática. Sabe matemática, se atreve, entonces podemos decir. Entonces, estamos representando la resistencia periférica de esta manera. Les pregunto, ¿cómo es el radio total de las arteriolas, del conjunto de arteriolas y de todos los organismos, comparado con la aorta? Igual, mayor, menor. Mayor posibilidad. Sumo todas las arteriolas. Mayor. Pero cada arteriola tiene un diámetro más chiquito. Pero cuando las sumo todas, el diámetro es mayor. Entonces, fíjate vos que a pesar de que el diámetro es más grande, a pesar de que el diámetro total, digamos, la sección total, a pesar de que la sección total es más grande, de todas maneras ahí hay más resistencia que en la otra. Entonces, la pregunta es esta. Cuando yo pensaba en la resistencia periférica, ¿en quién pienso? ¿En quién pienso? ¿En la ley de quién? En la ley de Pascal. Yo tenía la resistencia periférica dada por qué cosas. ¿Cuáles son los factores? Viscosidad, vamos a dejar un paso para viscosidad, longitud, radio, abajo, ¿cierto? A la cuarta. Y me quedan 8 y pico. ¿Estamos? Esto es lo que da la resistencia periférica. Depende de todos estos factores. Todos son modificables. Algunos rápido, otros no tan rápido. En general, la longitud es menos modificable. ¿Recuerdan que charlamos sobre la viscosidad? ¿Cómo puedes modificar la viscosidad de tu sangre? Con fármacos, por ejemplo. Anticoagulantes. ¿Qué más? ¿Vos tomás anticoagulantes? ¿Alguien acá toma anticoagulantes? Probablemente no. No puede ser que alguien sí. Pero de todas maneras, no necesitas tomar drogas para modificar. Una anemia, ¿cómo le hace la anemia? La sangre es venovicosa. La sangre es venovicosa, para la misma presión con la que empuja el ventrículo, la velocidad de la sangre, la posibilidad de flujo turbuloso es mucho más grande. Sí. No, es la bulimia. Ajá. Pero eso no es por cambio de bulimia. Tiene otro nombre, ¿sí? Porque cuando yo me desangro también pierdo bulimia y no pasa eso. Muchas veces. Deshidratación, a mí me empieza a gustar un poco más. La temperatura, a mí me empieza a gustar un poco más. Porque muchas veces tomo 4 litros de agua en media hora, lo voy a fijar mucho. Que de la forma que vos traes esto. No porque pille mucho, sino porque tomé mucha agua. Háganme volver, por favor. La temperatura, ¿cómo que cambia? A mayor temperatura disminuye la viscosidad. ¿Y cómo la modificamos? Pero quiero tener menos viscosidad. Y yo me enfermo. Quiero tener menos viscosidad. Bueno, no se puede modificar la dieta es un componente recontra importante. ¿Cómo hace para tener menos viscosidad? Como menos grasa. Como menos grasa voy a tener menos lipoproteínas, voy a tener menos kilomicrones, menos toda la porquería esa que tenemos. Ustedes conocen mi proceso y entonces vamos a tener menos viscosidad.
Pero lo cierto es que el mecanismo de regulación rápido está a través del radio. A través del radio. A través de modificar el radio de las anteriores. Y si ustedes recuerdan cómo se sumaban las resistencias en serie o en paralelo, voy a decir que solo conceptualmente, no se hace. Cuando yo tenía una resistencia, así acá le vamos a representar para un circuito hidráulico, esto se divide dando dos resistencias. Yo acá tengo una resistencia, la resistencia total de esto, que podemos decir resistencia de cada, por ejemplo. La resistencia de estas dos, ¿cómo se calcula? 1 sobre R es igual a 1 sobre R1 más 1 sobre R2. ¿Cierto? Si acá tenemos R1 y acá R2. Entonces, de acuerdo a cómo se dan las resistencias, yo voy a tener acá una resistencia total, que puede ser mayor, menor o igual que esta, de acuerdo con cómo se divide. De ahí que esto es una cuestión geométrica. Y si yo divido, tengo una resistencia de entrada determinada, y tengo una sección de entrada, y si yo a esa arteria la divido en otras dos arterias más pequeñas, cuyos radios sumados sean, cuyas secciones sumadas sean igual que esta, la resistencia no es la misma. La resistencia ahí aumenta. Así que no importa solo el radio total, digo la sección total, sino que importa cómo ocurre la división. Y les digo, para que se queden con esta idea, si acá yo tengo una sección, S1 supongamos, ¿sí? Una sección, supongamos, 1 centímetro cuadrado, para poner el número así de más, 1 centímetro cuadrado, y divido esa arteria en otras dos ramas, ¿qué digo? 1 centímetro cuadrado, 1 centímetro cuadrado, divido en dos arterias, cada una de las cuales tenga medio centímetro cuadrado, la sección total sigue siendo 1 centímetro cuadrado, pero la resistencia es doble, dupliqué la resistencia. No depende solo de la sección, sino que como tengo que sumar en serie en paralelo, las cosas se empiezan a volver un poquito más matemáticas. Sí, por ejemplo, cambio la pérdida capilar, por ejemplo, yo tengo, fíjate, tengo la resistencia de la otra, la resistencia de la ilíaca, la resistencia de la para llegar a la vena, todas están en serie, una con la otra. Entonces, lo que cambia acá, con el cambio de radio, es cuánto vale la resistencia de cada una de las arteriolas. Cambiar la resistencia de las arteriolas hace que la resistencia periférica total se modifique. Y eso lo puedo hacer selectivamente en ciertos tejidos. ¿Cómo se regula la resistencia? ¿Cómo se regula la condición o aceleración? ¿Cómo lo hago? ¿Con qué mecanismo? Esto que estamos charlando es casi lo más importante de la clase. ¿Cómo se regula la resistencia periférica? Regulando el radio fundamentalmente, ¿sí? Supongamos que el resto no lo modificamos, regulamos el radio. Entonces, ¿cómo regulo? Con el sistema de luz autónomos. Por ejemplo. ¿Sí? ¿Hay alguna otra forma? Con metabolitos. O sea, esta es una regulación que se llama autonómica. Hormonal, mecanismo hormonal. Por ejemplo, seamos específicos. Por ejemplo, antitensinadores. ¿Sí? Otro ejemplo, ADH. Recuerden, esto, no sé por qué les cuesta muchísimo, a la mayoría les cuesta muchísimo. Cuando alguien está hablando sobre la ADH, automáticamente piensan hormonas de grupo, por lo tanto, y se llama vasopresina. Sí, loco. Entonces, te puedo ir, lo que había dicho, metabólica, una regulación metabólica. Si ustedes se fijan, hay algunos factores que son locales y otros factores que son generales. Estos dos son más o menos generales y este es muy local, de acuerdo a lo que está pasando en ese tejido, en ese momento. Yo cambio el radio. Hago una pregunta. ¿El factor natriurético ocasiona algo en lo que es la resistencia de las antigenas? No. Ni idea. Bueno, ¿alguien sabe? Si el factor natriurético es la salud. Él dice, no sé, ¿dónde está? Sí. Creo, no, está acá. Ahora se va a hacer la pero bueno. Por ahora sería no sé, no tengo idea. Lo buscamos. Lo vieron la verdad ayer. De lo que no hace nada. ¿Quién lo dijo? Capullo. ¿De dónde lo saco? Después lo voy a buscar, Prometo que lo voy a buscar. Puede ser, no lo sabía. Terrenal. ¿Qué más? Y barra también. Eso, ¿qué mecanismo es? No, pero no importa, es modificación del radio. Hormonal. Metabólicos, regulación metabólica. Está puesta acá. Pero otro líquido no es. Es un gas, sí. Y eso, claro, está bien, pero el tema es en qué gran mecanismo lo podemos englobar, no una molécula específica. Autorregulación. Vamos a un nombre un poco mejor. Hay un mecanismo que se llama mecanismo biogénico.
Es simplemente así, yo distiendo más el vaso y ocurren modificaciones ahí que generan vasoconstricción. Ese mecanismo se llama miogénico. El mecanismo miogénico tiene muchas variantes. Hay muchos mecanismos dentro de él. Igual que cuando decimos revolución metabólica. Bueno, hay un montón de variantes de revolución metabólica. Nosotros acá vamos a ver particularmente la del corazón. Y alguna en el dibujo genético, por ejemplo. Temperatura. ¿En cuál entra eso? Temperatura. Bueno, podemos agregarlo. Temperatura. Entra un poco en varias. La temperatura. Porque entra en metabólica. Lo que pasa es que cuando vos decís regulación metabólica estás hablando de un metabolito que produce ese efecto. ¿Sí? Pero también entra un poco acá, porque se aumenta la temperatura. Póngale, no lo cumple. No es porque no hace. Estos son los 4 grandes mecanismos. ¿Sí? Los 4 grandes mecanismos de regulación del radio arteriolar. En cada tejido, en cada situación, va a haber uno que sea más importante que los otros. Por ejemplo, en el aparato, en el corazón, particularmente cuando pienso en el flujo sanguíneo coronario, el riego sanguíneo coronario, el más importante es el metabólico. Por ejemplo, cuando pienso en un músculo en ejercicio, bueno, el más importante es el metabólico. Si pienso en la circulación, por ejemplo, en la circulación abdominal, y de ahí el abdomen es el más importante. Casi todas las personas. Cada órgano siempre va a haber uno que sea más importante que los otros. ¿Hasta acá? ¿Hasta acá vamos? Genial. Entonces, ¿saben? Ya sabemos. ¿Quieren hacer una pregunta o solamente tanto? Sí. ¿Me estás preguntando? ¿Cuál es la pregunta? ¿Alguien puede comentar eso? Aumenta la posca, no hace construcción. No hace construcción. ¿Quién dice que sí? Aumenta la posca. ¿Sí por eso? Hubo mucha gente que dijo que sí. ¿Por qué? No, porque provoca vasoconstricción. Tenemos los seres humanos, tenemos un mecanismo vasodilatador dado por el autónomo. Sí, concha de ¿Cómo? Mucho simpático, poco parasimpático. ¿Cuál es el mecanismo vasodilatador? Parasimpático. Hay receptores que provocan vasodilatación. Por ejemplo, beta 2. Ahí está, beta 2. Tengan en cuenta esto. A ustedes les van a decir, probablemente van a leer en algún lado, que eso está en el músculo, por ejemplo. Bueno, no tenemos un mecanismo vasodilatador autonómico. En el músculo, la regulación es especialmente metabólica. No tenemos vasodilatación dada por el sistema nervioso autónomo. Sí tenemos vasodilatación. Eso es para los caballos. Los caballos tienen en los vasos musculares receptor de beta 2 que le permite hacer vasodilatación. ¿No tenemos receptores beta 2? En los musculares. Un montón de igual, muchos de los otros. Pero no en el músculo. Es decir, un caballo arranca una carrera, pues tiene una descarga simpática, esa descarga simpática te da vasodilatación. Vos no. Aunque te digan que sí. Entonces, ya sabemos que podemos regular la resistencia periférica. ¿Sí? Entonces, ¿cómo es que la resistencia periférica me modifica la presión arterial? Porque la clase de hoy se trata de reemplazar la presión arterial. ¿Y por qué factores está dado la presión arterial? A partir de acá vamos a enseñar la presión arterial. ¿Cómo esto que cambia? ¿Cómo la resistencia periférica que cambia la presión arterial? Porque la cosa tiene que ver con lo que está diciendo él. Recuerden que este ciclo de alta resistencia lo que determina es con qué velocidad la sangre puede pasar por acá. Es decir, con qué velocidad se vacía este circuito que mandó el ventrículo. ¿Estamos? Recuerden esto, para que quede claro. Imagínate que tenés una única arteria y va así, baja y llega directamente todo con el mismo radio hasta la aurícula derecha. Y es no invisible, es un caño de plástico. ¿Qué es eso? Me tengo que irse más o menos la aorta, porque hace plástico. Más o menos te sacan así y te devuelven acá. ¿Qué pasa con el circuito?
ventrículo empuja, ¿qué pasa con la sangre? Va perdiendo velocidad. ¿Por qué? No, va más rápido. La sección El ejemplo es así. El ejemplo es así. Yo tengo mi ventrículo izquierdo. Acá tengo la aorta. Es un caño de plástico. Todo con el mismo diámetro. Y llega así como está, y con el mismo diámetro. Es más o menos lo mismo. Lo mando así como está la aurícula derecha. Hay intensibilidad, supongamos que esto es un globito, tiro con mi ventrículo izquierdo. Es un caño de plástico, como ese que tiene el diámetro constante. Uniforme, ahí está. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con la velocidad de la sangre? Tiene que aumentar. Yo miro la velocidad de acá y miro la velocidad de acá. ¿No tendría que disminuir porque disminuye la energía cinética? A ver, velocidad en este lugar 1, velocidad en este lugar 2. Entonces le pregunto. 3 opciones. A, B, C. Y la D no puede saber. B1 menor que B2. B1 igual que B2. B1 mayor que B2. A ver, para la A, opción A. La D que se mueve. Opción B. Opción C. Opción D. No existen los fluidos ideales. Cortémosla con los fluidos ideales. No existen los fluidos ideales. Voy a después dejar esto claro. Porque si no, después hacemos mucho de pelote con los fluidos ideales, los reales. Terminan con la cabeza así. ¿Cuándo puedo estudiar un fluido como si fuera un fluido ideal? Cuando prácticamente no hay resistencia. Cuando no hay pérdida de energía, ¿sí?, entre los dos puntos. Pues en ese caso yo puedo estudiarlo como un fluido ideal. No existe la no pérdida de energía, pero cuando pierden un poquito, digo, bueno, entonces más o menos lo puedo estudiar así. Por ejemplo, imaginen la aorta descendente, de acá hasta acá no se pierde energía prácticamente. ¿Estamos? Entonces yo desde acá hasta acá lo puedo estudiar como si fuera un fluido ideal, como si fuera. ¿Está bien? ¿Sí? Entonces, la respuesta es igual no. Y de todas maneras, no depende de si es un fluido ideal o si es un fluido real. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué se aplica acá? Le doy 3 opciones. A, ¿cuál C? D. Le voy a dar 4 opciones para que así para que la plaza. La plaza. Continuidad. Esa es la continuidad. Sí, A. B. Levántale la mano. C. D. ¡Es la C! ¿Quién ha votado acá? La A nadie. ¿Le ha votado B, C? ¿Alguien votó C y votó Bertolini? Bertolini es un teorema que tiene algo de eso. Pocas para el médico general no se va a hacer dermatólogo. Olvídate de Bernoulli. Vas a ser neuróloga. Olvídate de Bernoulli. ¿Para qué te sirve Bernoulli? Por ejemplo, si vas a hacer ecografía, ecocardio. Ahí Bernoulli, vas a hacer estudio de barulopatía. Ahí Bernoulli sirve. Vas a hacer hemodinamita. Bueno, ahí Bernoulli sirve. O sea, para el 1% de ustedes Bernoulli va a ser importante. Hacer cosas de la vida. Quien sepa que va a hacer estas cosas, bueno, a veces lo van a estudiar en la educación superior. Si el resto puede pasar por biología sin saber, no va a pasar absolutamente nada. El resto no va a ser peor médico por no saberlo, todo lo contrario, probablemente vos sabés evaluar, así que si dejan eso a saber, voy a meter otra cosa. Por ejemplo, que no va a ser muy rápido, por favor. Esto lo habíamos visto en la primera clase. Empezamos la pregunta. Habíamos partido de la base en que habíamos puesto acá un caño rígido, que es cemento, tipo cemento. No se detiene. El ventrículo izquierdo empuja la sangre. La sangre por acá me dicen que pasa rápido. Fue la más botada, ¿eh? La sangre pasa rápido, por acá pasa más lento. ¿Dónde se quedó la sangre? Si por acá pasa más rápido, por acá pasa más lento, ¿dónde se queda la sangre? Porque que pase por acá más rápido significa, por ejemplo, 3 metros por segundo. ¿Sí? O sea, la sangre ahí está yendo a toda velocidad. Pero por acá se va frenando. Entonces en algún lugar tiene que empezar a acumular la sangre. Si por acá va más lento. Imaginen si ustedes se les subte. La combinación. Van todas las atrás, viene empujando con todo. ¿Qué va a pasar? Acá. O una de dos. O me empujan, o allá se frenan. No pueden pasar por allá rápido y por acá lento, sin daño, sin uniforme. ¿Sí? A menos que estén más separados de allá, pero eso es un cambio de densidad. Es un cambio de densidad de fluido. Aquí no pasa, están todos apiñados. Así que, esta operación de sangre empuja al que sigue, y este empuja al que sigue, y este empuja al que sigue. De modo que este es como la locomotora que tira el último vagón. O que empuja al vagón. ¿Sí? En ningún lugar se acumula vagón.
¿Sí? Empujan todo, cada vagón empuja de adelante, de adelante, de adelante, o tira de. Para el caso es igual. Así que la velocidad de la sangre acá es igual que acá. Siempre y cuando, por supuesto, no haya fuentes ni sumideros ni cambios de densidad. En el ejemplo no había. El sistema cardiovascular, cuando el ventrículo izquierdo empuja, justamente ahí estoy apuntando. Acá. Cuando el ventrículo izquierdo empuja, esa sangre no pasa toda por acá como pasaría acá. ¿Sí? Acá sería el equivalente a casi no tener resistencia periférica. Tengo todo vasodilatado, totalmente vasodilatado. Bueno, ahí tengo. Por ejemplo, un shock. Un shock séptico, por ejemplo. Que tal infección, y eso te produce una vasodilatación enorme. O una vasodilatación gigantesca por el mecanismo que tengan una endogénica. Entonces tenés todo esto como si fuera un solo tubo. La sangre que cruza el ventrículo izquierdo pasa, y el tema es que no se acumula acá. Pero en tu organismo, en este momento, no está pasando esto, está pasando esto. Que vos tenés resistencia periférica, una resistencia periférica relativamente grande. Y entonces cuando la sangre pasa por acá con una velocidad más o menos constante a lo largo de todo el ciclo cardíaco. ¿Estamos? Es decir, el ventrículo izquierdo empuja. Cuando el ventrículo izquierdo empuja, no toda esa sangre pasa por acá en el mismo tiempo en que el ventrículo izquierdo empujó. La eyección del ventrículo izquierdo dura 0,2 segundos, 0,3 segundos. Segundo frecuencia cardíaca. ¿Está bien? Bueno, de esos 0,3 segundos, recuerden que 0,6 van a ser parte de la diástole. ¿Sí? Es decir, que mientras ocurre la diástole, el ventrículo está llenando y no está empujando. ¿Quién empuja cuando el ventrículo se llena? Lo que queda fuera de la aorta. El efecto de Kessler es el importante ahí. Si vos tenés tus paredes arteriales muy rígidas, no tenés efecto de Kessler. ¿Queda clara la idea? Eso es lo que te pasa cuando te volvés más grande. Cuando vas sumando años, sumas años, la aorta se vuelve menos insensible. Todo de la aorta se vuelve menos insensible. Entonces, menos insensible, cuando el ventrículo empuja, si la sangre no pasa por acá, eso es aumento vocal. Me van siguiendo, ¿no? Entonces, pensemos en ustedes, jóvenes sanos, deportistas. El ventrículo izquierdo empuja, tiene resistencia periférica. Parte de la sangre queda acumulada en la aorta. De acuerdo a cuánto vale la resistencia. Queda acumulada en la aorta. Esto se llama capacidad aórtica, ¿sí? Capaz de acumular. Esto mientras el ventrículo empuja. Cuando el ventrículo deja de empujar, esto empieza a volver. Si la válvula está cerrada, la sangre solo tiene posibilidad de ir para adelante. ¿Está claro? Es decir, que el diástole quien empuja sangre por acá es la aorta. La aorta que está volviendo. Mientras el ventrículo empuja, ¿cuánto vale la presión aórtica? ¿Cuánto vale la presión de la aorta? La presión sanguínea de la aorta. 80. 120, ponele, por poner un número, 120 milímetros de mercurio. 120 milímetros de mercurio. Yo le confundí, se traje con el ligado. Entonces la aorta se entendió, el ventrículo empieza a dejar de empujar. Esto ocurre, recuerden, durante el periodo digestivo. Esto empieza a volver. Empieza a volver, la válvula se cierra, sigue volviendo. ¿Estamos de acuerdo? No. Sigue volviendo. ¿Hasta cuándo vuelve? Pregunta de vuelta. ¿Hasta cuándo vuelve? Hasta la próxima cita. Hasta que el ventrículo empuje de vuelta. Porque si vos tuviste un paro en ese momento, la aorta volvió y se queda así. Se vuelve a detener cuando el ventrículo vuelve a empujar. ¿Está bien? Hasta que llega la próxima sístole. Que normalmente la próxima sístole llega cuando la presión aórtica vale unos 80 milímetros de mercurio. Más o menos. O sea, que yo tengo acá, así cuando estoy en 120. Y volvió hasta acá cuando estoy en 80. Ponele. Y la aorta va haciendo así y así, así y así. Está bien en cada ciclo cardíaco. Si no llega a la sístole, la aorta sigue y la presión sigue bajando hasta que se hace unos 7 milímetros de mercurio más. Entonces, fíjate esto. Supongamos que tu resistencia periférica aumentó. Si tu resistencia periférica aumentó, digamos que la sangre encuentra más dificultad para pasar por acá. Entonces, cuando el ventrículo empuje, la presión llega a 120, ponele que llega a 120. Por acá la sangre está pasando, pero más difícil que antes. ¿Me sigue? ¿Sí? Es una situación en la cual vos estabas así y ahora te cambió. Estabas así y de repente te aumenta la resistencia periférica. Y si te vas a conducción en este lugar. Hasta acá vamos. En ese momento, tu ventrículo izquierdo, vamos a suponer que había terminado la sístole. ¿Está bien? Estás con tu presión 120. Y justo hago más a conducción. Esto empieza a volver. ¿Qué pasa con la pasa más difícil? Si pasa más difícil, tengo menos flujo. ¿Está claro? Si tengo menos flujo, esto se vacía menos. Entonces, cuando llega la próxima sístole, capaz que no llegó a 80. Porque esto bajaba a 80, con esa frecuencia cardíaca, bajaba a 80, es un ejemplo igual de 80. Si vos tenés una presión de 110-70, esto es 110-70. ¿Estamos? Si tenés 155, 155. Esta es la presión que vos manejás. Sistólica, diastólica. Entonces, cuando llega la siguiente sístole, esto no volvió hasta acá. Ponele que se quedó, volvió a volver
hasta acá. ¿Está claro? ¿Esto? Entonces, ¿qué pasa? Ahora lo tenés, por ejemplo, una presión de 90 en ese lugar. Y en ese momento llega la siguiente síntole. Estamos en la fase isovolumétrica sistólica. ¿Qué va a pasar? Ahí el ventrículo va a tener que levantar más presión para poder abrir la banda. ¿Estamos? Y la síntole va a arrancar en 90 milímetros de recurso. ¿Te das cuenta del asunto? Y ahora, esto probablemente no llega a 120, porque llegaba hasta 120 con el volumen sistólico que mandaba si partía de 80, si partía de este volumen aórtico. Pero yo estoy partiendo de este volumen aórtico. Cuando te mete el jet sistólico, esto se va a extender más. Y si la aorta se extiende más, genera más tensión la pared, tengo más tensión en la pared, por lo tanto la presión llega más alto. 125, con esto. ¿Está? La cantidad que sea. De acuerdo con tu intensividad. Más o menos van entendiendo cómo es. ¿Y por qué la resistencia periférica produce un aumento de la presión arterial? Porque el aumento de la resistencia periférica determina que por acá la sangre pasa más lento, más difícil, digamos. Pasa más difícil. Y si pasa más difícil, no digo más lento porque eso tiene otras implicancias, pero más difícil. Si pasa más difícil, más sangre va a quedar acumulada acá. Con el correr de los latidos, la presión arterial va a aumentar. Hasta acá vamos, entonces dibujo esta última parte. Ahora tengo esta distensión. Por ejemplo, llega hasta 125 metros, 30, lo que sea. Entonces, ¿por qué parto de acá? Porque vos solo tenés que llevarte la idea de que la presión arterial está determinada por dos factores, que son los que estuvimos estudiando. Porque la presión arterial está determinada por, en parte, cuando empuja el ventrículo, determina siendo más o menos lo mismo que lo que empuja la aorta cuando vuelve. Entonces, tu presión arterial está dada por, pensá que lo están viendo en la teta, por cuánto eyectó ese ventrículo y cuán fácil es que la sangre pase por acá. ¿Te das cuenta de eso? Lo digo de vuelta. La presión arterial surge de cómo está la aorta apretando esto. La aorta o el ventrículo, según el momento. ¿Estamos? Si estoy en síntole, bueno, la aorta es distendida por el ventrículo, así que en realidad tenés que notar cuánto aprieta la aorta. Entonces, repito la idea. Tu presión arterial está dada por cuánto está la aorta apretando durante la síntole y durante la diástole, cuánto está la aorta apretando y cuán fácil es que la sangre pase por acá. Así que tu presión arterial está dada y piensa que cuánto aprieta la aorta está dado por cuánto se distendió. Así que eso está dado por cuánta sangre le metió el ventrículo. ¿Me siguieron con esto? Entonces, justamente, la presión arterial está dada por esos dos factores, que son el gasto cardíaco. Si querés, podés poner volumen sistólico, porque esto cambia de activo a activo. Pero para que sea una visión general, el gasto cardíaco por la resistencia periférica. Resistencia vascular periférica. Si quieren pongan RT, es lo mismo. O R. ¿Estamos? Acá viene quizás el concepto central. Fíjense que yo les dije que hasta ahora les había dicho una cosa importante en la clase, que era cómo regulo esto. ¿Cierto? Cómo regulo esto ya lo habíamos ido viendo. Entonces, ahora vos tenés, ¿sabés cómo se regula esto? Porque lo vimos acá. ¿Sí? Y sabés que eso es determinante para la oferta de hidrógeno. ¿Y sabés cómo se regula la resistencia periférica? Bueno, entre las dos cosas se determina la presión arterial. De modo que, ¿cómo se regula la presión arterial? Porque la presión es el resultado de estas dos cosas. Lo digo de nuevo, porque esto es súper importante. La presión arterial es el resultado de cuánta sangre metió el ventrículo, o sacó el ventrículo, cuánta sangre el ventrículo metió en la aorta, o sea, de la descarga sistólica, pero si lo pensás en tiempo más largo, va a ser el volumen minuto, cuánta sangre el ventrículo metió en la aorta y qué tan fácil la sangre sale de esa aorta. Si la sangre sale difícilmente de la aorta porque la resistencia periférica es muy grande, es difícil de decir resistencia periférica. Si la resistencia periférica es grande, la sangre sale difícil de acá y por tanto se empieza a acumular. Cada vez que el ventrículo mete, tiene que ir haciendo cada vez más fuerza. ¿Estamos? Entonces la presión arterial es el resultado de un ventrículo que empuja. ¿Sí? ¿Y por qué está determinada? Por cuán fácil es que lo empuje. Y eso está dado por lo que le pasa a la aorta. ¿Entendés cuál es la secuencia? Y a la aorta le pasa esto. ¿Estamos? ¿Cuánto el ventrículo le mete? ¿Qué tan fácil le saca esa sangre de encima? Ya es difícil, mejor. Es difícil la saca de encima. Fíjate, si el ventrículo le mete mucho, la aorta se extiende más. ¿Está bien? Más distensión, es un resorte más estirado, hace más fuerza al volver. Por lo tanto, aprieta más la sangre, más presión. Y la resistencia, si la sangre sale difícil, se acumula acá, más distensión en la aorta. Más extendida la aorta, un resorte más estirado, por lo tanto, más vuelve. La presión arterial es el resultado de estas dos cosas. Y el asunto es que lo que vos regulás es la presión, porque tu organismo no mide la descarga sistólica, no la mide de forma directa. No tenés un
descargosistolicómetro metido ahí en la banda óptica, por ejemplo, que tenía cuánto era de carga histórica en cada instante. Lo que vos tenés son para los receptores. Para los receptores que te dicen, bueno, la presión arterial vale tanto. O sea que vos me dices esto. Y por lo tanto regulás esto. ¿Cómo lo regulás? A través de esto y esto. Ninguna de estas dos cosas se mide. ¿Cierto? Tu organismo no mide esas dos cosas. ¿Estamos? Pero mediante la regulación de esas dos cosas, regula la presión. ¿Y esas dos cosas cómo se regulan? ¿Así? Y así. ¿Está claro? Esto es lo central de la clase. Esto, si te emite esto, ya está. Ya te puedo decir totalmente tranquilo. No sé si encuentro alguna. ¿Cuánto tiempo me queda? Me queda como media hora para decir contenido. Así que ahora vamos a hablar de algunas pavadas y voy a decir solamente otra cosa importante. Es que no estoy dando demasiados mensajes en la clase. Entonces, lo que voy a decir ahora, muchas de las cosas son pavadas, Fue lo último que dijo de que eso. Sí. Pero si me repito la parte más izquierda del pizarrón, Y hace un efecto directo. no veo. La pregunta que hace es muy importante, porque la vasoconstricción entonces igual, el conejo ¿cierto? la presión. El aumento de descarga es algo que se aplica acá, ¿no? En realidad, estrictamente, es algo que ocurre por algo que pasa acá, pero ocurre acá, el aumento de descarga. ¿Está bien? Necesito que me cambie la fuerza que tiene que hacer el ventrículo para poder usar la sangre. Acá va a estar claro, ¿no? La idea, entonces, es esta. Uno podría decir, pero pará, la activación simpática por un lado me la arregla y por otro lado me lo desarregla. Yo tengo que aumentar mi gasto cardíaco, pero a la vez, si me aumenta la poscarga, algo está haciendo mal. La evolución hizo algo mal. Y la respuesta es, bueno, sí, son muchas cosas mal. Si vos te casas en la retina del ser humano es un desastre. Hace muchas cosas buenísimas, pero te metan los fotorreceptores detrás de la célula candenense, es ridículo. Bueno, los púrpuras tienen mejor la retina, los fotorreceptores acá. Así que bueno, una de la arena. Entonces, la idea es, bueno, ¿tiene algún sentido aumentar la poscarga? Aumentar la poscarga, cuando yo te aumento, vos fíjate, lo que hago es aumentarte toda la propiedad cardíaca, de modo que la sangre por acá sale más fácil. ¿Está claro eso? ¿Lo tienen claro? Te mejora la contractilidad, te mejora el tropismo, te mejora todo. Pero además te la hago más difícil. La hace fácil y difícil a la vez. Es decir, lo único que hago es, si vos me facilitas sacar la sangre, para la vez me facilitas recibirla, es como que voy a sacar la misma cantidad pero con más fuerza. ¿Me seguiste? Ahora salgo lo mismo pero tengo que hacer más fuerza. ¿Y para qué? Para que si hacer más fuerza me pone más cerca del infarto. Bueno, hay un motivo fácil de entender para esto. Y es el siguiente. Vos imaginate, ustedes tienen el caso ACV, una que es el reflejo de Cushing. Voy a usar ese reflejo, que es un reflejo de último recurso, para ejemplificar el asunto. Esto pasa todo el tiempo, pasa todo el tiempo, no en el reflejo de Cushing, pasa permanentemente. Vos para poder perfundir un órgano, necesitas empujar la sangre. Y en ese órgano, al cual la sangre va a entrar, tiene una cierta presión que impide que la sangre entre. Entonces, cuán perfundido está el órgano depende de la presión de perfusión. Voy a decirlo, a ver si lo puedo decir con un poquito más de claridad. Cuando yo pienso en la ley de Pascal aplicada a cualquier órgano, recuerden que yo puedo escribir la ley de Pascal como se me ocurra. Podría escribirla, por ejemplo, así. Volumen minuto, volumen minuto gasto cardíaco es igual a presión arterial sobre resistencia arterial. ¿No? Vamos a poner presión arterial media sobre resistencia vascular periférica. Si aplico esto para un órgano cualquiera, como ya hicieron con el cerebro, en lugar de gasto cardíaco pongo, por ejemplo, el flujo sanguíneo cerebral, que es igual a la presión de perfusión. Presión arterial. ¿Está bien? Que normalmente es como la presión arterial. Bueno, pero hay muchos órganos en los cuales no. Pero de todas maneras, la presión de perfusión generalmente es como la presión arterial, porque la presión del extremo venoso es muy baja. En el flujo sanguíneo cerebral vos ponés lo mismo, pero la presión de perfusión es la presión arterial media menos la pi sobre la resistencia vascular cerebral. ¿Cierto? Cuando vos tienes el reflejo de Cushing, lo que te pasaba, el reflejo de Cushing ocurría porque vos tenías una pi muy alta. Y al tener una pi muy alta, si la presión arterial media se mantiene constante, el flujo sanguíneo cerebral le termina bajando. Bueno, eso es sensado. Y entonces, al ser sensado, eso te termina haciendo una activación simpática enorme que te produce una liberación masiva de catecolamina. Y eso te producía un aumento gigantesco de la presión arterial media, que se le ponía en 160, 170, 180. ¿Recuerdan esto? ¿Qué ganabas con esto? Que te aumentara la presión de perfusión cerebral, o por lo menos tratar de normalizar la presión de perfusión cerebral. Aumentar la presión arterial lo que hace es aumentar la presión de perfusión. Entonces, ¿para qué vos haces vasoconstricción? Si haces vasoconstricción te genera que la sangre sale más difícil. Bueno, pero eso te aumenta la presión de perfusión. Porque te aumenta la presión arterial. ¿Entendés? Entonces vos vas a tener en algunos tejidos, podés tener vasoconstricción, masivamente podés tener vasoconstricción, en algunos tejidos dejás vasodilatación. El cerebro, el riñón, vos asegurás el funcionamiento de los órganos nobles.
Pero en el resto del organismo todo va a ser contraído, todo va a ser contraído, salvo ese par de órganos. ¿Entendés cómo es? Y en esos órganos, como vos decís, te vas a constricción, en general, la presión arterial te va a subir un poquito, te puede subir un poquito. Si te sube ese poquito, vos tenés mejor presión de transfusión para los otros órganos. Los dobles. Eso es lo que hay que cuidar, lo que se falta para seguir viviendo. ¿Sí? No me saques el bíceps, quiero seguir viviendo. No, si me vas a cortar la cabeza con el bíceps. Una pregunta, ¿esos órganos nobles son los que tienen entonces el beta 2? No, los beta 2 están distribuidos por muchos lugares. Sí, los tienen, sí, no son los que los tienen. ¿Estamos bien? ¿Acá? Bueno, la parte así, importante. ¿Quieres seguir haciendo preguntas? Mañana, la mañana de gallina, la chipa, eso pasa.